Bueno, hermanos, nuevamente nos encontramos para poder seguir estudiando la palabra del Señor y en especial nuestra serie sobre la salvación. Esta serie que hemos tratado, ¿cierto?, de poder llevar a cabo con ustedes para poder estudiar uno de los temas más importantes de la palabra del Señor, sin duda, que es la salvación. Por eso también hemos llamado a esta serie Una salvación tan grande. En esta ocasión vamos a estudiar los aspectos relacionales de la salvación. En primer lugar, lo que es la adopción en una primera parte. Estuvimos, ¿cierto?, viendo varios aspectos, como ustedes pueden observar. Hemos visto ahí, como ustedes observan en la pantalla, los aspectos afectivos, selectivos, ontológicos, contingentes, redentores, legales y también vicarios. En esta ocasión vamos a ver los aspectos relacionales, el hecho, ¿cierto?, que incluye estar en una relación con el Señor, o específicamente hablando, ¿cierto?, los aspectos que nos unen a Cristo y cómo la palabra del Señor también los deja ver. Este es un resumen entonces de lo que hemos visto ahí, ¿cierto? Usted lo puede observar, están todos detallados como lo hemos visto y podemos hacer evidentemente también otro tipo de clasificación. Los primeros dos aspectos, afectivos y electivos, tienen que ver con nuestra elección. Dios es el que ha llevado a cabo, ¿cierto?, la elección de sus escogidos. Los aspectos ontológicos y contingentes tienen que ver con nuestro cambio. Si realmente usted ha sido elegido por el Señor, eso se tiene que evidenciar en los aspectos, ¿cierto?, que devienen justamente de la elección. Ahí tenemos los aspectos ontológicos y contingentes, o sea, tiene que haber una manifestación de cambio en la vida. La regeneración justamente es la obra que trae consigo todo el cambio interno y se manifiesta también, ¿cierto?, externamente en quienes son verdaderamente creyentes. Y por otro lado, la fe y el arrepentimiento, como la conversión, son también los frutos directos de la obra sobrenatural también de Dios. Por supuesto, el creyente es responsable en este sentido también de poder asentir a la palabra de Dios, pero desde el punto de vista, por supuesto, de la palabra del Señor o de la elección, aún en la fe y el arrepentimiento y la conversión son también dones de parte del Señor, y esto se va a manifestar, por supuesto, en nuestro cambio, como aparece ahí. ¿Qué son los aspectos redentores, legales, vicarios y relacionales? Esto también lo podemos agrupar en lo que tiene que ver con nuestro estatus. Miren, hermanos, cómo es que la salvación claramente es una gran salvación. Dios es el que ha hecho, ¿cierto?, todo por nosotros. Él nos ha elegido, Él también ha llevado a cabo en nosotros un cambio también interno, que es de una otra manera la garantía también y la evidencia de que somos de verdad elegidos por el Señor. Y por otro lado, Él también nos ha dado un estatus diferente. Todo en base, por supuesto, a la cruz de Cristo. Ahora, en esta ocasión vamos a estudiar un aspecto interesante que tiene que ver con el aspecto relacional. ¿Cómo es que nosotros estamos relacionados con el Señor? ¿Cómo es que la Biblia manifiesta esto? Y una de las palabras que usa para ello es el término adopción. Noten por favor la siguiente imagen. Desde el punto de vista, por supuesto, del Nuevo Testamento, todas estas bendiciones tienen su cumplimiento, ¿cierto?, en la persona de Cristo. Se han hecho patente en la persona de Cristo. En Él, ¿cierto?, tienen su, digámoslo así, su cumplimiento cabal en nosotros como beneficiarios directos, por supuesto, de las bendiciones de parte del Señor. Ahí tenemos un ejemplo de lo que incluyen, ¿cierto?, algunos solamente: la santificación, la redención, la justificación y la propiciación se han hecho, ¿cierto?, efectivos justamente en la cruz de Cristo. Esto tiene que ver con nuestro estatus. Por eso que el apóstol Pablo, por ejemplo, en Efesios, repite esta frase constantemente: en Cristo, en Cristo, en Cristo. Hermanos, nuestra posición es, por supuesto, basada en la obra del Señor Jesucristo, que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Él nos ha dado el estatus de santificado, de redimido, de justificado y también de propiciado ante Dios. Ahora, si pongo esto en perspectiva, tenemos que decir, hermanos, que desde la eternidad nosotros, ¿cierto?, estamos en una relación con Dios.
Específicamente, la palabra menciona que Dios, ¿cierto?, ha elegido a justamente los creyentes y con ello también al mismo tiempo les ha dado la capacidad para manifestar justamente la evidencia de que son hijos de Dios. Desde la eternidad, entonces, estamos relacionados con Dios. Pero esto es algo que, por supuesto, ha hecho el Señor, ha hecho Dios, no nosotros. Y desde el punto de vista de la contingencia, ¿cierto?, se ha hecho patente, por supuesto, en la persona y en la obra de Cristo. Y en algún momento en la vida fuimos llamados por el Señor, por medio justamente también del llamado eficaz, y hemos respondido con los mismos elementos también que Dios exige, sin duda, en su palabra, pero los mismos elementos que Él también da a los elegidos. En este caso, Él ha suplido todo para que nosotros podamos, obviamente, ser sus hijos, y en este caso manifestar de manera concreta y diríamos también espiritual las características de quien es elegido. ¿Por qué razón? Es porque evidentemente aquí también estamos subrayando este concepto relacional. Desde el punto de vista de la eternidad, entonces, es Dios, ¿cierto?, que se ha relacionado con nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 29 dice: porque a los que antes conoció, a estos también predestinó. Hemos aprendido que el concepto de conocer implica una estrecha relación. No está hablando del conocimiento, ¿cierto?, o en este caso de que Dios sabía simplemente el conocimiento informativo de Dios. No, el concepto que se menciona aquí en Romanos claramente tiene que ver con relación. A los que antes conoció, y lo hemos visto bajo el concepto de la dilección, a los que antes amó. Y esto tiene que ver justamente con lo que sucedió en la eternidad, antes que usted y yo naciéramos. Por eso que la Biblia también dice claramente en Efesios tremendas verdades que a veces podrían costarnos comprender, que Él, por ejemplo, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces, podemos decir claramente que si hay una relación, y la palabra, ¿cierto?, menciona una evidencia de ello, es la adopción. Pero si tenemos que ser, ¿cierto?, más profundos, tenemos que decir que esta relación, ¿cierto?, por un lado, ya se ha manifestado desde el punto de vista de la eternidad. Desde el punto de vista de la contingencia, ¿cierto?, se ha dado o se ha hecho patente, por supuesto, en lo que es la cruz de Cristo. Noten por favor lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 5. Esto es muy claro. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a todos los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Noten qué interesante lo que dice el apóstol Pablo. Llega un momento en la historia, en la contingencia, en que Cristo nace, muere, pero con ello también, por supuesto, resucita, trayendo consigo los resultados, ¿cierto?, en este caso concretos, y que tienen que ver con nuestro estatus respecto a nuestra salvación. Noten lo que dice Pablo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese, para que comprase a los que estaban sujetos o bajo la ley, con el propósito de que recibiésemos, Pablo también se suma también a esta declaración, para que recibiésemos la adopción de hijos. Claramente, hermanos, aquí estamos viendo este concepto de la cuestión relacional. ¿Cómo es que usted y yo estamos relacionados con el Señor? ¿Qué usa el Nuevo Testamento para hablarnos claramente de que estamos en una relación con el Señor? Uno de estos términos, por supuesto, es la adopción. Ahora, déjenme mencionar algunas cosas que tienen que ver con esto para seguir adelante. ¿Qué significa y qué incluye el concepto de adopción? Obviamente todos tenemos una idea de qué significa la palabra adopción. En muchos casos, ¿cierto?, lamentablemente no se ha usado, quizás en un buen sentido, ¿cierto? Peyorativamente muchas veces se ha burlado o se ha hecho burla de quien es adoptado. Sin embargo, lo interesante es que desde el punto de vista bíblico, usted y yo hemos sido adoptados. Y eso no, ¿cierto?, incluye ningún menoscabo. Por el contrario, es un tremendo privilegio. Ahora, ¿qué significa y qué incluye entonces el concepto de la adopción? Tres cosas que tenemos que tener claro que traen consigo, ¿cierto?, lo que es la adopción. En primer lugar, la adopción divina nos hace hijos de Dios, por supuesto.
Eso quiere decir el concepto de adopción, no es extraño y también lo conocemos en el día de hoy, se usa en términos seculares para el mismo sentido. Segunda cosa, la adopción divina nos hace a la vez de hijos de Dios, por ende podríamos decir herederos de Dios, y por otro lado la adopción divina nos hace coherederos con Cristo. Estos tres conceptos, hermanos, tienen que ver justamente con los aspectos relacionales de la salvación. Si usted no es un heredero de Dios, no es un coheredero con Cristo, usted no tiene ninguna relación con el Señor. Por ende, no puede heredar lo que Dios promete a sus hijos, tampoco puede coheredar lo que Dios, ¿cierto?, ha prometido en su palabra para poder justamente disfrutar junto también a Cristo. Por eso es que es importante entender estos aspectos de la salvación. En este caso estamos en primer lugar estudiando lo que se deriva de este concepto, la adopción. Ahora, en esta ocasión, sin duda, vamos a ver varias cosas relativas al primer punto. La adopción divina nos hace hijos de Dios. ¿Qué significa esto? Y en esta ocasión vamos a ver a lo menos aquí algunos puntos que tienen que ver con lo que vamos a estar estudiando. Lo primero es que nuestra condición antes de ser adoptados según Jesús obviamente era de no relación. ¿Qué significa eso? Vamos a verlo. Segunda cosa, nuestra condición antes de ser adoptados según el Nuevo Testamento. ¿Qué dice, aparte de lo que dice Jesús, qué dicen los apóstoles con respecto a cómo era nuestra situación antes de ser adoptados? Tercera cosa, malos entendidos con esta doctrina, especialmente con un versículo que se ha mal usado mucho en este sentido. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lamentablemente este versículo se ha mal interpretado y lamentablemente ha, incluido muchas malas interpretaciones, no solamente desde el punto de vista teológico o desde la enseñanza, sino también desde los aspectos prácticos, porque toda la enseñanza de la Escritura, por supuesto, tiene un polo práctico. Tenemos que llevarlo a la práctica. Otra cosa también que veremos, ¿cómo llegamos entonces a ser hijos de Dios, concretamente hablando? Una persona adoptada, por supuesto, no tiene poder en sí mismo para generar esa posibilidad. ¿Acaso nosotros nos adoptamos o nos hacemos o nos ponemos en ese estatus por nuestra injerencia en algún sentido? Vamos a ver eso para responder también concretamente a lo que enseña la Biblia. ¿Cómo lo enseña el Nuevo Testamento en este sentido justamente en Juan 1:12? ¿Qué enseña realmente este versículo con respecto también a esta cuestión de ser hijos de Dios? Que también tiene que ver, por supuesto, con lo que es la adopción, para finalmente, ver las características de quien ha sido adoptado. Eso es importante porque evidentemente usted y yo, por supuesto, por medio de la palabra podemos saber si hemos sido realmente adoptados por el Señor y por ende si tenemos las características de quien es una persona que ha sido adoptado. En primer lugar, entonces, vamos ahí con el primer punto. ¿Cuál era nuestra condición antes de ser adoptados según el Señor Jesucristo? Quiero que habla su Biblia, por favor, en Juan, capítulo 8, versículo 39 al 44. Este es un versículo, un pasaje bastante importante que nos ayuda un poco a entender lo que se dice también y lo que decimos en este primer punto. Nuestra condición antes de ser adoptados según Jesús. Lo primero entonces que debemos decir es que, hermanos, no nacemos como hijos de Dios. La mayoría de la gente secular, la gente que no conoce la palabra del Señor, dice que todos somos hijos de Dios. Eso no es así desde el punto de vista de la palabra del Señor. Somos todos criaturas de Dios, porque hemos sido creados justamente a su imagen. Y eso, por supuesto, es algo que alcanza a todos. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos, de acuerdo a la palabra de Dios, son hijos de Dios, y eso claramente lo podemos ver. No son términos intercambiables ser hijo de Dios, ¿cierto? En ese sentido, ser criatura del Señor. Ahora, noten por favor lo que dice esta interesante explicación. Cuando Jesús conversó con algunos judíos que ellos creían, ¿cierto?, ser herederos de Abraham, y con ellos, ¿cierto?, los coherederos o herederos, digámoslo así, de las promesas incluidas, por supuesto, a la nación de Israel y a Abraham mismo. Leemos lo siguiente ahí. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo:
si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, ¿cierto? Porque es natural en él, porque es mentiroso y padre de mentira. 5 declaraciones importantes que podemos, ¿cierto?, sacar de este extracto, ¿cierto?, este pasaje de la palabra del Señor. Notemos aquí que lo que estamos viendo es cuál era nuestra condición antes de ser adoptados según el Señor Jesucristo. A pesar de que es una alusión, ¿cierto?, directa a judíos, esto también tiene una aplicación para los gentiles. Lo primero es que muchos de los judíos creían que su padre físico era Abraham. Eso es lo que notamos en el contexto. Segundo, de acuerdo a Jesús, un hijo de Abraham debería hacer las obras, en este caso manifestar la conducta de su padre, en este caso de Abraham. Ellos, por supuesto, definitivamente no manifestaban ser hijos de Abraham, porque claramente no estaban evidenciando las características del padre de la fe. Tercera cosa, de acuerdo a Jesús, ellos no eran hijos físicos de Abraham, ni siquiera o tampoco hijos en el sentido espiritual. Obviamente aquí claramente la cosa como que fue cambiando, ¿cierto? La conversación cambiando de tono, porque claramente Jesús estaba refutando el concepto errado que tenían estos judíos. Cuarta cosa, Jesús declara que quienes son hijos de Dios, las características espirituales de Dios deberían, por supuesto, tener. Y eso claramente lo podemos notar en el versículo 42, cuando Jesús dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Eso es una característica justamente ¿de quién? De quienes son hijos de Dios, el amor. Ahora, tenemos ahí, ¿cierto?, 4 características que podemos, ¿cierto?, deducir de lo que Jesús dijo acerca de la condición de estos hombres, judíos principalmente hablando, lo cual también incluye, por supuesto, a los gentiles. Sin embargo, la declaración final del Señor Jesús es bastante lapidaria en este sentido y, por supuesto, clarifica muy bien este punto, nuestra condición antes de ser adoptados según Jesús. Noten por favor lo que Jesús revela al final a estos judíos que básicamente eran incrédulos. Tenían un padre espiritual, sin duda, pero noten cómo dice el versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Finalmente, ¿qué es lo que hace el Señor Jesús? Revela que estos judíos incrédulos sí tenían un padre espiritual. Pero ese padre espiritual no era Dios. Tampoco, por supuesto, eran descendientes de Abraham, sino básicamente Jesús relaciona esta paternalidad con el mismo diablo. Y esto, por supuesto, nos ayuda un poco a entender que no todos son hijos de Dios. También la Biblia manifiesta que hay hijos del diablo. El mismo Juan, ¿cierto?, en la primera epístola también lo va a expandir diciendo que el que practica el pecado es del diablo. Ahora, ¿qué revela el Nuevo Testamento sobre este hecho? ¿Realmente algunos pueden ser hijos del diablo? Notemos entonces ahora el segundo punto para que vayamos avanzando. Nuestra condición antes de ser adoptados según el Nuevo Testamento. Ya aludimos a algo de ello. Efesios capítulo 2, 3, ¿cierto?, incluye por supuesto a todos los hombres y nos dice que antes de que fuésemos salvos o que fuéramos salvos, éramos por naturalezas
hijos de ira, lo mismo que los demás, o sea, lo mismo que los incrédulos. Y eso es lo que está el apóstol Pablo diciendo de cuál era la condición antigua de los creyentes. Hijos de ira, por supuesto, es un término o un helenismo que se refiere a ser hijo simplemente del diablo, que merece todo el castigo, en este caso de la condenación. ¿Y quienes merecen el castigo de la condenación? Aquellos que no son hijos de Dios. Notemos otro versículo también importante. En el mismo capítulo 2 de Efesios se nos dice que éramos hijos de ira por naturaleza, y una de esas características es que anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme o de acuerdo a el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Noten qué interesante la relación aquí que el apóstol Pablo, ¿cierto?, esclarece acerca de quién es el que está en control de quienes no son hijos de Dios, por ende son hijos del diablo, o hijos, en este caso, del príncipe de la potestad del aire, ¿cierto?, quien mantiene, ¿cierto?, a todos los incrédulos bajo su dominio. Eso es lo que dice claramente el texto. Pero, recuerden, Pablo está haciendo una antítesis aquí. Ustedes antes eran hijos de ira, antes eran hijos de desobediencia, pero más, ¿cierto?, revela aquí que antes de ello nosotros andábamos, en otro tiempo, eso es importante subrayarlo, siguiendo la corriente de este mundo. Eso es una muy buena evidencia que nos da el apóstol Pablo de las características de quienes no son hijos de Dios. Siguen la corriente del mundo. ¿De acuerdo a quién? Al príncipe de la potestad del aire. Y noten el adverbio, ¿cierto?, que subraya la idea del presente. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Tercera cosa, notamos ahí en 1 Juan 3:10, ya lo habíamos aludido. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. No puede ser más claro. Hay hijos de Dios e hijos del diablo. ¿Y cuál es la diferencia? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, por ende es hijo del diablo. Cuarta cosa o cuarto versículo que notamos aquí, Romanos 9:8 dice que no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Esta es una alusión muy interesante que hace el apóstol Pablo, una alusión a que la descendencia física con Abraham, específicamente en el contexto está hablando de los judíos, no es suficiente. Muchos judíos obviamente decían, nosotros somos hijos de Abraham. Y vemos a Jesús conversando en varios casos, ¿cierto?, con ellos. Y claramente ellos pensaban que tenían ciertos privilegios, pensaban que eran hijos de la promesa, sin embargo estaban olvidando algo muy importante. Jesucristo, ¿cierto?, también lo clarificó y el apóstol Pablo lo expande en la epístola a los Romanos. No es suficiente con ser hijo físico de Abraham, sino incluye, y es importante, ¿cierto?, principalmente ser hijo en el sentido espiritual. Por supuesto, sabemos que muchos de los judíos incrédulos en aquel día no eran básicamente, ¿cierto?, hijos en el sentido espiritual, porque Abraham, como Pablo también lo presenta en Romanos, es el padre, ¿cierto?, de la fe. Pero muchos de ellos no quisieron creer justamente en la culminación de lo que era el plan de Dios en Cristo. Y, por supuesto, rechazaron lo que Dios había provisto para ellos. Sin embargo, sabemos que la palabra del Señor, obviamente, sigue vigente en este sentido, y muchos de estos judíos, o de los judíos, ¿cierto?, van a ser convertidos, van a cambiar sus vidas, no por una obra personal que hagan ellos, sino por medio de una obra sobrenatural, claramente como leemos en Jeremías 31, Ezequiel 36 y Ezequiel 37. Sin embargo, en el presente, no basta ser descendiente de Abraham. Es necesario, ¿cierto?, ser hijo en el sentido espiritual. ¿Qué vemos aquí? Recalcamos la premisa doctrinal. Todos somos creación de Dios. Pero cuidado, no todos son hijos de Dios. Quien no ha sido adoptado por Dios sigue siendo hijo ¿de quién? Del diablo.
Y eso es lo que la palabra, ¿cierto?, claramente nos dice hasta ahora, y es lo que estamos observando. Tercera cosa, y esto también es importante señalarlo, malos entendidos con esta doctrina. ¿Cómo es que podemos ser adoptados hijos de Dios? ¿Cómo es que podemos pasar, ¿cierto?, de no ser hijos de Dios a ser hijos de Dios legítimamente? Tenemos este versículo que ya hemos dicho, lamentablemente se ha manipulado bastante. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por supuesto, muchos de los que quizás lo han malinterpretado han tenido una mala intención en hacerlo, eso hay que decirlo. En términos generales, ¿cierto?, las sectas son las que tuercen las escrituras, pero también hay personas que no necesariamente motivados por un espíritu sectario lo hacen, sino por quizás una falta de rigurosidad, un estudio un poquito más serio del contexto o del texto en sí y de lo que está realmente enseñando. Déjenme citar aquí a Spurgeon, ¿cierto? En sus controversias, también él en su momento se vio enfrentado a esta situación y en uno de sus escritos él también recuerda o rememora cómo es que este versículo también llegó a malentenderse. Cito específicamente lo que él dijo en su momento, en donde también es citado por otro autor en este sentido. Según la predicación arminiana, ¿cierto?, el pecador, esto decía Spurgeon, el príncipe de los predicadores, se conoce dentro de lo que es el cristianismo, ¿cierto?, evangélico. Según la predicación arminiana, el pecador se le instruye para que empiece él la obra, llegando a ofrecerse voluntariamente, y Dios será quien complete la misma. El primero, el hombre, tiene que hacer todo lo que pueda y el Señor se encargará del resto. De modo que si la persona toma una firme decisión por Cristo, se le aconseja en base a esa decisión enseguida que confíe en que la obra divina también ha sido hecha y que considere textos como Juan 1:12 como una descripción de su propio caso. Claramente Spurgeon en su momento se vio enfrentado a un ambiente de manera constante, ¿cierto?, del tipo de predicación arminiana. En este sentido, la predicación arminiana básicamente nos remite a Jacobo Arminio y a sus seguidores específicamente, que elevaron la libertad humana o el libre albedrío como una condicionante para la salvación. Al punto de que ellos decían, ¿cierto?, de que si bien es cierto la salvación era una obra de Dios, todo depende de la decisión humana. O sea, el gatillante esencial para que la salvación se lleve a cabo necesariamente empezaba por la decisión del hombre. No es que, hermanos, las personas no tengan que tomar una, entre comillas, decisión por Cristo. Tienen que hacerlo. Sin embargo, la evidencia justamente de una decisión por Cristo genuina no tiene que ver con el asentimiento necesariamente a una oración o a un dogma doctrinal. La Biblia lo presenta de otra manera. La evidencia de una decisión, ¿cierto?, debe ser evaluada de acuerdo a la vida y conducta de la persona, no al asentimiento o aún a las lágrimas que pudo haber derramado en algún momento circunstancial. ¿Cómo sabemos nosotros si esa decisión fue sincera? Spurgeon, en su contexto, ¿cierto?, ahí en Londres, Inglaterra, se vio enfrentado a muchas falsas conversiones. ¿Por qué? Porque las personas justamente asentían rápidamente a una decisión y con ello justamente devino un montón de problemas, porque muchas personas, ¿cierto?, se consideraron creyentes cuando después con el tiempo claramente se dejó ver que no habían realmente experimentado lo que la Biblia, ¿cierto?, llama un nuevo nacimiento. Ahora, en este sentido, hermanos, este fue una de las quejas que el pastor Spurgeon también en su momento también tuvo que enfrentar. Sin embargo, curiosamente, estudiando sobre este tema, me encontré con otro personaje de la historia, y aún de hecho mucho más antiguo, que fue el caso de Thomas Bradwardinen. No sé si es la pronunciación correcta, pero noten ahí la fecha de su nacimiento, el año 1290 aproximadamente, ¿cierto?, nace este hombre, que fue también parte de los prerreformadores. En ese contexto en donde la Iglesia Católica, ¿cierto?, que defendía, por supuesto, el libre albedrío de manera constante, también se vio enfrentado, en este caso, Thomas Bradwardinen, ¿cierto?, a
una situación similar a la que experimentó Spurgeon. Cito aquí también literalmente lo que este hombre de Dios también decía. Noten qué interesante. Ahora, cuando sacan el verso del Evangelio de Juan, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Parece que ellos quieren concluir y que algunos logran de ser o pueden llegar de ser hijos electos de Dios en el curso de sus vidas. Pues Él no dijo, Él dio potestad para ser de sí mismos hijos de Dios, sino de ser hechos hijos de Dios. ¿Pero por medio de quién?, pregunta Tomás. No por ellos mismos, no es de su propia voluntad. Así que ellos no se hacen hijos de Dios, Dios hace esto. Noten que es muy interesante lo que está diciendo este prereformador, y de hecho ya en esos años muchos malinterpretaban este versículo. ¿Por qué? Porque evidentemente el contexto también al mismo tiempo daba mucho valor al concepto de la libertad humana. Recordemos, hermanos, y lo hemos visto en esta serie, que el hombre después del pecado original no quedó herido ni enfermo, sino muerto en el sentido espiritual. Como decía un profesor que tuve, el hombre, por supuesto, no tiene la antena para captar la señal del Evangelio, a menos que Dios venga y primero regenere el corazón del hombre. Ahí claramente puede haber un cambio radical. Y eso es lo que claramente también este hombre, ¿cierto?, este prereformador también en su momento tuvo que corregir, o tuvo que también sacar a la luz para poder corregir las enseñanzas que en su momento, ¿cierto?, lamentablemente se tergiversaban. Lamentablemente, la mayoría de los versículos o tratados, la mayoría de los tratados a veces exhiben esta superficial forma de hacer creyentes. Y eso es lamentable porque sabemos que no es simplemente un asentimiento intelectual a la fe, sino que incluye, hermanos queridos, una obra sobrenatural de parte de Dios. Por eso vamos al siguiente punto, y esto nos puede ayudar un poco para poder entender. Sin duda no podemos simplemente dejar, ¿cierto?, manifestar algunas diferencias, manifestar también lo que otros, ¿cierto?, llegaron a decir en cuanto a este error de interpretación. También tenemos que, por supuesto, responder a esta pregunta. ¿Cómo entonces llegamos a ser hijos de Dios? Y esto es muy importante señalarlo. Note por favor nuevamente, puede abrir su Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5, porque aquí claramente encontramos una respuesta muy importante del apóstol Pablo, en primer lugar, sobre nuestra condición antes de ser justamente vivificados, o antes de ser, digámoslo así, adoptados. Recuerden que aquí podemos usar esto en dos sentidos. Antes de ser adoptados no éramos hijos de Dios. ¿De quién éramos hijos? Éramos hijos del diablo, simplemente supeditados bajo su poder. Pero al mismo tiempo de que Dios nos ha adoptado, también nos ha vivificados. Dice Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros, Pablo escribiendo a los creyentes, ¿cierto? ¿Cuándo? Ahí está hablando del tiempo, la temporalidad. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Está hablando de la condición, la temporalidad de nuestra condición antes, cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, noten por favor el énfasis de Pablo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, cuando empezó a tener una relación con nosotros, hermanos, en la eternidad, pero se hizo patente también el día en que Dios abrió nuestros ojos y el Evangelio tuvo un sentido precioso para nuestra vida. Es importante que recordemos eso, porque ese es el énfasis del apóstol Pablo. Pero Dios, que es rico en misericordia, no dice pero Dios con la ayuda de usted, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos. Esto me llama la atención poderosamente, porque se recalca nuevamente, ¿cierto?, aquí. Es como que Pablo estuviera diciendo, recuerden, estaban muertos. Eso es lo que está tratando de decir Pablo. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué? Por gracia sois salvos.
No es una gracia cooperativa, es una gracia operativa. Primero me dio vida, me resucitó y de ahí yo adquirí los sentidos espirituales, el oído espiritual. Empecé a escuchar la palabra de otra forma. Mi corazón empezó a latir espiritualmente y tuvo sentido la cruz de Cristo para mí. ¿Cuánta gente ha hecho la oración del pecador? Pero hermanos, nada, ¿cierto?, de lo que incluye el Evangelio, lo que incluye la palabra de Cristo, tiene algún interés para ellos. Pueden vivir lejos, ¿cierto?, de la iglesia, pueden vivir lejos, ¿cierto?, del mismo Señor, estar ausentes de la reunión cristiana y, al parecer, nada pasa en ellos. Hermanos, cuando una persona ha pasado de muerte a vida, hay un cambio rotundo. Cuando una persona ha aceptado a Cristo en su corazón, entre comillas lo digo, ¿cierto? Desde el punto de vista bíblico, las cosas son muy, muy diferentes. Ahora, lo que notamos entonces es que si hay un primer paso en el inicio de la fe, hay un latinismo que también se lee a veces en los libros de teología, initium fidei, que significa ¿cómo empieza la fe? Es muy interesante la pregunta, porque habitualmente podríamos decir, tú empiezas la fe. No, Señor. La palabra del Señor nos dice que la fe es un don de Dios. No nos equivoquemos en ese sentido. Por eso el primer paso divino, como usted puede leer ahí, el ser hijo de Dios implica un cambio legal, porque antes primero obviamente éramos hijos del diablo, pero principalmente un cambio sobrenatural. Esto es un cambio espiritual. Y de hecho, el primer paso de la adopción está estrechamente ligada a la predestinación. Noten Efesios 1:5. En amor, ahí está, ¿cierto?, lo que rodeó la decisión del Señor. Dios involucró su corazón aún antes que yo naciese y que usted naciese. Antes de que, de hecho, el mundo haya, ¿cierto?, venido a la existencia. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, ahí está el concepto, ¿cierto?, hijos suyos, y ahí está, por medio de Jesucristo, según, noten, el puro afecto de su voluntad. Hermanos queridos, se trata de la decisión de Dios y desde el inicio, por eso se menciona el concepto de la predestinación antes de la fundación del mundo y de hecho hasta el momento en que resucitamos por medio del Evangelio. No nos podemos confundir, tengamos cuidado con esto. Puede haber una intención, ¿cierto?, por supuesto, correcta al poder asentir a la fe. Y sin duda, eso es lo que tenemos que hacer. Pero no nos olvidemos que si hay un primer paso, ese paso es divino. El ser hijo de Dios implica un cambio legal, pero también principalmente un cambio sobrenatural. Esto es un cambio espiritual. ¿Quién hace esa obra? Por supuesto, ese es Dios quien hace esa obra. Vuelvo a repetir, como leemos en esta frase, de acuerdo a Efesios 1:5, se trata de la decisión de Dios. Cuando a veces escuchamos con tanta insistencia, tu decisión, tu decisión, tu decisión. Por supuesto, hermanos, el hombre tiene que tomar una determinación frente al Evangelio, pero es Dios el que ha elegido desde antes de la fundación del mundo aún a quienes van a creer. Por eso el texto claramente dice ahí que en amor nos predestinó para ser adoptados. ¿Cuándo? Ahí, ¿cierto?, en la eternidad, como claramente también lo dice en Efesios, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Noten ahí el concepto ahí, según el puro afecto de su voluntad. Fue una decisión, hermanos, exclusivamente y únicamente de Él. Vuelvo a repetir, se trata de la decisión de Dios y desde el inicio hasta el momento en que resucitamos por medio del Evangelio. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros creemos de verdad en el Evangelio, ocurre un milagro, una resurrección. Pasamos de vida, pasamos de muerte a vida. Eso es lo que dice Pablo en Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida cuando estábamos, ¿cómo?, muertos, sin antena, ¿cierto?, para captar la señal. Él nos dio primero el toque de la vida. Segunda cosa, ¿cierto?, que notamos aquí. El primer paso es una decisión de parte de Dios. El segundo paso también es divino y noten a qué se refiere en este sentido. De la misma manera que nadie de nosotros
participó en su nacimiento físico, asimismo ninguno de nosotros puede participar en el acto sobrenatural que nos hace hijos de Dios. Sobrenaturalmente, esto es, nacer de nuevo. Noten por favor la lectura ahí de Juan 3, la conversación de Jesús con Nicodemo. Dicho en otras palabras, de la misma manera que el bebé demuestra estar vivo al romper en llanto, ¿cierto?, cuando sale desde el vientre de su madre, de esta manera las evidencias de que hemos nacido son la fe verdadera, continua, y el arrepentimiento genuino continuo. No es solamente una circunstancia, hermanos queridos. Estos son los primeros frutos de nuestro nuevo nacimiento. Esto es importante subrayar porque la gracia operativa de Dios, ¿cierto?, no consiste en que nosotros colaboramos en nuestra adopción y lo que es paralelo a la regeneración. En efecto, hermanos queridos, lo primero que necesitamos es ser vivificados, adquirir los sentidos espirituales para que el Evangelio tenga sentido. ¿Puede tener sentido el Evangelio para alguien que está muerto? Por supuesto que no. Por eso Pablo dice que en otro tiempo ustedes seguían la corriente del mundo, pero fueron vivificados y ahora sus vidas han cambiado. ¿Y cómo la han demostrado? Claramente el Nuevo Testamento insiste en dos cosas: en la fe verdadera, continua, y en el arrepentimiento genuino, continuo. Ahora, me gusta lo que ha escrito el pastor José Moreno Berrocal también en el siguiente libro, porque de hecho nos ayuda un poco a comprender en qué consiste esta gracia. Hablé de la gracia operativa, no cooperativa. La santificación es un acto cooperativo. ¿Por qué? Porque encontramos imperativos en el Nuevo Testamento. Andad en Él. Y eso implica, ¿cierto?, que nosotros tenemos que ejercer obediencia al Señor. ¿Con la ayuda de quién? Por supuesto, del Espíritu Santo. Pero en la obra de la salvación, específicamente hablando, ¿cierto?, no hay una gracia cooperativa. Estamos muertos. Hay una gracia operativa. En este sentido, la gracia misma implica un acto vivificante. Ahora, leo lo que ha escrito el pastor Moreno. El hombre, desprovisto de la gracia de Dios, no puede hacer nada para predisponerse para su salvación. Y no es que podamos decir que la gracia ayuda al hombre a tomar una decisión por Cristo. La obra de gracia, de hecho, es más profunda. Transforma completamente a la persona para que ésta pueda entonces responder al Evangelio. No es que la gracia nos ayude a creer, la gracia primero nos da vida y después podemos creer. Muy notable, ¿cierto?, lo que él resume de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos dice. Noten la última frase: la gracia primero nos da vida y después podemos entonces creer. En eso consiste la gracia. Es una gracia que vivifica al hombre para que éste pueda reaccionar, para que pueda entender, para que pueda abrir sus ojos como el Señor también abrió los ojos de Lidia, ¿cierto?, para que estuviera atenta a lo que Pablo estaba predicando. Fue, en el contexto, claramente una obra de parte del Señor. Ahora, también es importante, ¿cierto?, ver entonces cómo es que el Nuevo Testamento lo enseña, por ejemplo, en Juan 1:12. Una buena pregunta, obviamente, que podrían, ¿cierto?, surgir es, bueno, entonces, ¿qué enseña Juan 1:12? ¿Cómo es que podemos nosotros ver ahí que a lo mejor no se está señalando una práctica, ¿cierto?, a lo mejor que habitualmente con buena intención se puede hacer y que quizás nos hemos estado equivocando? Hermanos queridos, todos hemos cometido errores muchas veces. Yo mismo también los cometí en su momento, tratando de, a lo mejor con cierta irresponsabilidad o por no haber estudiado con mayor detenimiento los textos. Pero es importante responder a esta pregunta sin duda. ¿Cómo lo enseña el Nuevo Testamento justamente en Juan 1:12? ¿Cómo es que entonces se produce este acto de la adopción, de pasar, ¿cierto?, de ser un hijo del diablo a ser un hijo de Dios? Notemos entonces, sin duda, lo que Juan 1:12 nos dice, pero por supuesto es importante entenderlo bajo su contexto. Noten que en el contexto directo, este versículo está, por supuesto, de hecho, antecedido y precedido por dos versículos. Usted nota ahí que claramente dice lo siguiente en el versículo 11. A lo suyo vino, ¿cierto? Y se entiende que vino a su creación, a la creación. Y los suyos, ¿cierto? Plural, habla de los judíos, no le recibieron. O sea, obviamente no quisieron aceptar
que Él había venido de parte de Dios, lo rechazaron, como claramente notamos en el Nuevo Testamento, en los testimonios también de los evangelios. Juan 1:2 entonces viene y nos dice, más, ¿cierto? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, y esto es importante, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermanos queridos, el texto en su contexto se explica bastante bien. Si hay algo, ¿cierto?, que podemos nosotros comprender es que hay un antes y un después. Pero si hay un después en cuanto a pasar de muerte a vida o de ser hechos hijos de Dios, no pasa por un acto humano, pasa por un acto divino. Y eso es lo que expresa claramente el versículo 13. Ahora, ¿a quiénes se refiere Juan con los que recibieron a Jesús? Esa es una buena pregunta. No se trata de un rito, hermanos, eso es importante entenderlo. En primer lugar, la frase más a todos los que le recibieron es un antecedente, ¿cierto?, descriptivo. Está contando, es como si fuera un antecedente periodístico. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Noten el verbo, recibieron, está en tiempo pasado. En cierto sentido es una forma explicativa de decir que estas personas, ¿cierto? Por supuesto, asintieron al Evangelio, creyeron en el nombre de Cristo y, por supuesto, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos. Hay una mirada tipo periodística del autor, en este caso Juan. Por otro lado, lo que Juan está describiendo a través de este tipo, ¿cierto?, de sinécdoque, ¿cierto?, que significa sinécdoque, llamar algunas cosas de diferente forma. Por ejemplo, a los que le recibieron, a los que creen, los cuales son tres formas de referirse al mismo grupo. Es casi una forma, un tipo de sinécdoque, porque claramente se alude a estas tres, de estas tres formas, ¿cierto?, al mismo grupo. Ahora, y esto es lo que claramente notamos en el contexto. Y ahí está, ¿cierto?, lo podemos observar. Más a todos los que le recibieron, a los que creen, y los cuales, por supuesto, son el mismo grupo de personas. Ahora, ha de notarse entonces que Juan hace mención del carácter especial de este grupo, pero haciendo mención de ellos retrospectivamente. Por eso es que se usa el verbo recibieron en tiempo pasado. No se trata entonces de una persona que repite, hermanos, una oración, ¿cierto?, o que de hecho asiente simplemente a lo que le dice una persona, un evangelista, un pastor. No, hermanos, por el contrario, para ser hijos de Dios, desde la perspectiva de Juan en esta sección, en consonancia también con lo que la Biblia menciona en otros pasajes teológicamente hablando, el patrón soteriológico es de la siguiente manera. Dice ahí, ¿cierto?, el orden de la salvación, o ordus salutis. Es una frase que habitualmente usted va a encontrar en algún libro, ¿cierto?, de teología. Si llega a tomar un libro, va a ver quizás en la sección de la doctrina de la salvación, ordus salutis. Y por supuesto hay diferentes interpretaciones acerca del ordus salutis, pero nosotros nos tenemos que atener, ¿cierto?, a lo que dice la Escritura sobre cuál es el orden de la salvación. Y en este sentido, lo primero que sucede en el acto de la salvación, ya sabemos que es algo eterno, pero desde el punto de vista contingente tiene que primero ocurrir la regeneración. La evidencia de la regeneración, por supuesto, viene consigo, que es la fe. Y al mismo tiempo, esta actitud de abrazar lo que se predica, de abrazar el Evangelio. Esto no puede suceder, hermanos queridos, si no ha habido un acto, primero, sobrenatural. Por eso es que el primer acto divino es la impartición de qué cosa, de vida espiritual, como claramente notamos ahí, ¿cierto?, en la pantalla. Segunda cosa, la acción de creer es la primera reacción, ¿cierto?, del que nace. De la misma forma que un bebé, ¿cierto?, llora, ¿cierto?, explota en llanto, está demostrando que está sanito y por supuesto, principalmente que está, por supuesto, vivo. Bueno, la primera reacción, ¿cierto?, de la regeneración es la fe, pero no la fe, hermanos, circunstancial. Es la fe real, es la fe que viene de parte de Dios, es esa fe que es continua y constante y que además trae consigo una cosa que es clara en toda conversión genuina. Y de hecho la palabra lo dice, que es el fruto del Espíritu.
Eso es una evidencia, por supuesto, objetiva porque es escritural. La evidencia de una persona que cree no es simplemente porque asintió simplemente a un par de preguntas o a lo que se le está diciendo. No, la primera reacción, ¿cierto?, de la regeneración tiene que ver con la fe, pero es una fe divina. Y finalmente, ¿por qué vemos una segunda reacción? Cuando claramente notamos ahí que la persona recibe. Recuerde que la palabra recibir en el Nuevo Testamento también tiene la idea de abrazar algo. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Y ahí el verbo creer obviamente claramente enfatiza que eso fue algo genuino. Ahora, noten entonces, lo primero que la Biblia enseña, que es cierto con respecto a la salvación, es que las personas tienen que nacer de nuevo. La evidencia de ello es la fe. Y tercera cosa, el hecho de poder abrazar el Evangelio, abrazar la verdad de Dios, abrazar las enseñanzas de Cristo. Habitualmente, esto también en la Biblia se describe con la palabra fidelidad. La persona que ha creído de verdad, que ha tenido fe de verdad, es una persona que con los años, ¿cierto?, con su vida, no solamente manifiesta en frutos espirituales, sino que también su fidelidad al Señor es evidente y se hace patente. Entonces, por último, tenemos aquí el enfoque de la contingencia. Cuando tú lees el pasaje, claramente tú vas a leer que a los que le recibieron, a los que creen, los cuales. Claramente se puede entender eso en el contexto, porque los cuales en el versículo 3 es el pasaje, digámoslo así, que lleva la carga o el peso, ¿cierto?, más potente desde el punto de vista teológico. Los cuales no son engendrados, ¿cierto?, de varón, ¿cierto?, ni, ¿cierto?, de carne, sino de Dios. Eso es lo que está diciendo el texto. Desde el punto o desde el enfoque de la providencia, entonces, a los que le recibieron corresponde a la consecuencia de la fe. A los que creen, eso es la consecuencia de la regeneración. Y finalmente, los cuales es una alusión a una regeneración claramente de tipo monergista, porque claramente la palabra monergista significa uno trabajando en la regeneración. Es Dios operando el corazón muerto, dando vida. No es Dios tratando de ayudar a un enfermo o a un herido, dándole una cuchara, ¿cierto?, con remedio para que se vivifique, para que se recupere. No, es una obra de una sola persona. Por eso que los teólogos también hablan de la regeneración monergista, no sinergista, que serían dos personas trabajando. Por eso que hablamos de que la gracia de Dios es una gracia operativa, no cooperativa en el sentido de la regeneración. Ahora, hermanos queridos, hemos llegado también, ¿cierto?, al último punto, y esto tiene que ver con las características de quien ha sido adoptado. Entendemos cómo se obra, valga la redundancia, esta obra que es sobrenatural. No es un acto que usted pueda hacer, un acto que yo hice. Es un acto que Dios obró por medio de su palabra y por medio del Espíritu Santo. Eso es claramente lo que claramente notamos nosotros en la palabra del Señor. Ahora, último punto, vuelvo a repetir, las características de quien ha sido adoptado. Esto no es muy difícil de entenderlo. Notemos algunos versículos que aparecen en el Nuevo Testamento donde claramente se mencionan las evidencias concretas de quién realmente es un adoptado por parte de Dios, o cuáles son esas características. Romanos 8:14, por ejemplo, nos dice que porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Claramente aquí notamos una evidencia concreta. ¿Es usted una persona que es guiada por el Espíritu de Dios? Aquí hay dos cosas que uno podría incluir. Ser guiado significa también ser conducido por, pero también dejarse guiar. Habitualmente en el campo, ¿cierto?, cuando se enyugan a un buey con un novillo, habitualmente el novillo no quiere dejarse justamente dominar. Por esa razón, habitualmente, ¿qué es lo que se hace? Es poner a un novillo, ¿cierto?, para que aprenda el rubro, digámoslo así, con un buey viejo ya amansado, porque ese buey va controlando también la dirección, en este caso de la carreta. Y el novillo no puede ir a cualquier lado, sino que aprende en ese sentido. Hermanos,
Los verdaderos creyentes, los que son adoptados por el Señor, no solamente son guiados por el Espíritu de Dios, sino que también se dejan, ¿cierto?, guiar por el Señor. Son mansos de corazón. ¿Es usted manso de corazón o es una persona hostil a la obediencia a Cristo? Es una buena pregunta, porque estas son las características de quienes realmente son adoptados. Efesios 5:1, otro ejemplo. Dice Pablo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. O sea, un hijo que es amado de parte de Dios va a imitar a Dios. ¿Puede ser un hijo de Dios desobediente a la palabra del Señor? ¿Puede un hijo de Dios ignorar la palabra del Señor? ¿Puede un hijo de Dios no congregarse con sus hermanos? Son preguntas que tienen su alcance y su aplicación concreta, hermanos. ¿Es usted un imitador de Dios de verdad? Notemos otro versículo, Filipenses 2:15. Dice Pablo, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Varias cosas dice Pablo aquí, ¿cierto? Que son los creyentes, ¿cierto? Ahí, en la carta a los filipenses, él habla de que los hijos de Dios deberían ser sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. ¿Usted se diferencia de las demás personas? Y en este caso, noten, de una generación maligna y perversa. ¿Qué hace esta generación maligna y perversa? Ya obviamente en el contexto en que escribe Pablo, pero podemos justamente contextualizarlo en el día de hoy. ¿Qué hace una generación maligna y perversa? Claramente podemos ver en varios aspectos cómo es que esta generación, ¿cierto?, se ve claramente por medio, no solamente de lo que hemos visto todos, ¿cierto? Por ejemplo, en nuestro país. Habitualmente se le llamó estallido social, más que ello, a lo mejor más que social, fue un estallido delictual. Porque claramente lo que notamos ahí justamente fue una generación de personas básicamente malignas, perversas, que querían destruir todo. Pero también en otras áreas de la vida podemos manifestar y ver, ¿cierto?, que estamos frente a una generación maligna. La corrupción, ¿cierto?, la falta de, por ejemplo, de ignorar las mismas leyes, evadir impuestos, quizás muchas otras cosas, hacer algunos engaños en los negocios. El ser hijo de Dios no tiene nada que ver con ese tipo de conducta. Por eso que dice hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. ¿Puede usted diferenciarse de los demás? ¿O es de igual modo, ¿cierto?, o actúa de la misma forma que las personas? En este tiempo donde estamos en elección, aparentemente toda la propaganda pareciera que nos hablaran de personas intachables, ¿cierto?, que no cometen errores. Conmigo va a ser diferente, dicen algunos letreros. Sin embargo, hermanos queridos, si la gente debería ver a alguien diferente, son a los hijos de Dios que son, valga la redundancia, sin manchas. ¿En medio de qué? De una generación maligna y perversa, pero además, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cuántas personas, cierto, que dicen ser creyentes pasan desapercibidos en sus contextos? Ni sabes que es creyentes. Y muchas veces las personas pueden estar 2, 3 años en compañía, ya sea por medio de estudios, por medio del trabajo, y nunca se dieron cuenta que esa persona era creyente. Noten cómo lo que dice Pablo aquí claramente deja, ¿cierto?, a un lado esta conducta pasiva. Dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en un mundo. ¿Cómo es la luz, hermanos? La luz alumbra, ayuda a ver el camino. Incluso encandila en muchos casos. Ojalá el Señor obviamente nos ayude en eso y que podamos, por supuesto, ser luminares. Ahora, otro versículo también que nos ayuda un poco a entender cuáles son las características de quien ha sido adoptado. Hebreos 12:7 dice, si soportáis la disciplina, bueno, Dios os trata como hijos. ¿Por qué razón? Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Cuántas personas se han alejado de la iglesia y viven, ¿cierto?, una vida sin Dios y sin ley, como dice, ¿cierto?, un programa de televisión, literalmente, y no les pasa nada? ¿Cuántas personas que han profesado la fe, ¿cierto?, pasan años y al parecer nunca son corregidos? Alguien podría pensar, qué bueno, Dios tiene misericordia con ellos.
cuidado, hay un peligro en ello. Porque si hay una persona que se aparta por desobediencia, por orgullo, ¿cierto? Concretamente por pecados, si no es disciplinado, no es una buena señal. ¿Por qué razón? Es porque Dios, hermanos, disciplina a sus hijos. Y esto es un dato importante. Una de las características más de quien es adoptado por el Señor es que es tratado como un hijo. Y un padre que ama a sus hijos, como la palabra nos enseña, es un padre que también disciplina, no solamente instruye a sus hijos, sino que también disciplina justamente a quienes él ha adoptado como hijos. Ahora, Primera Pedro también es otro versículo que quizás podríamos pasar, ¿cierto?, de largo, pero es bastante interesante. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a qué cosa, a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Qué interesante como el apóstol Pedro también, obviamente, subraya también lo que dice Pablo en sus epístolas. Como hijos obedientes, no os conforméis, no se adapten a los deseos, ¿cierto?, que antes teníais cuando estaban en vuestra ignorancia. Pero ¿por qué no puedo ir a esta fiesta? ¿Qué tiene de malo, mamá? ¿Qué tiene de malo, papá? Qué interesante, ¿cierto? Cuando a veces en la adolescencia se manifiestan este tipo de deseos, estos deseos que salen, que brotan del corazón, ¿cierto? Por satisfacer justamente la carne. Pero el texto es claro en decirnos, como hijos obedientes, no se amolden, no se conformen, no se adapten a justamente la ruta, a la corriente de este mundo. Cuando dice el versículo, como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais estando, ¿en qué cosa? En vuestra ignorancia. Dos versículos más, hermanos. 1 Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Hay algún rencor en su corazón? ¿Hay alguna queja, un odio en su corazón con respecto a otra persona, aún si es creyente? ¿Saben, hermanos? Juan nos dice claramente, si usted guarda o anida odio, que es la contraparte o la antítesis de amar a su hermano, simplemente usted no es hijo de Dios. Simplemente usted no es hijo de Dios. Hermanos, es increíble encontrar a muchas personas que salieron de muchas iglesias con odio en su corazón. Muchas razones podrán tener, pero la palabra es clara en manifestarnos que en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace lo que es correcto de acuerdo a la palabra, siempre, y que no ama a su hermano, simplemente no es de Dios, aunque se llame hermano. Eso es claro, hermanos, del texto. Por último, 2 Juan 1:4 dice lo siguiente: mucho me regocijé, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Hermanos, ¿qué texto más propicio para nuestro tiempo? Un tiempo difícil en donde no nos podemos reunir. Y una buena pregunta es, por supuesto, ¿en qué anda usted? ¿Por qué no lo hemos visto a lo mejor reunirse con sus hermanos? La palabra andar es muy interesante en el Nuevo Testamento. La palabra peripateo, y describe, ¿cierto?, la conducta continua de alguien, la constante de alguien. Es triste ver que algunos, ¿cierto?, asumen esta conducta, se alejan tristemente muchas veces no por falta de consejo o no por falta tampoco de interés de otros que seguramente sí se interesan por ellos. A veces simplemente se apartan. Pero noten por favor, hermanos, cuál es una de esas características. No es una presión, ¿cierto?, de parte del creyente. Es un anhelo. Noten, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Andar en la verdad no solamente implica, hermanos, por el contexto también, no solamente implica dejar la mentira o abandonar lo que es falso, falsas enseñanzas, falsos cultos también podríamos decir, sino que también andar en la fe de manera continua, ser constante, ser fiel. Recuerden que la fe siempre está ligada en el Nuevo Testamento también a la fidelidad. Eso es lo que está recalcando Juan. Mucho me regocijé. Por supuesto, ¿cómo no se va a regocijar el apóstol Juan cuando encontró a muchos de sus hijos, o en este caso a creyentes, andando en la verdad? ¿Usted anda en la verdad de manera constante? ¿O es obligado a estar o a escuchar muchas veces la reunión o estar en el culto?
Hermanos, las características, ¿cierto?, de alguien que es adoptado por el Señor son tan claras en la palabra del Señor. Son personas adoptadas quienes son guiados por el Señor, son quienes imitan a Dios, son los quienes andan sin mancha en un contexto, en una generación maligna y perversa. Son personas que resplandecen en el mundo, se muestran muy diferentes. Son personas que son disciplinados por el Señor, son personas que no se conforman a los deseos justamente del mundo. Son personas que aman, ¿cierto?, que perdonan, podríamos decirlo de otra manera, y son personas que andan de manera constante en la fe, y en este caso en la verdad. Ahora, concluyo con solamente un par de palabras. Hermanos, al momento de nacer de nuevo, somos adoptados y de hecho estas obras puede que sean simultáneas. Dios obra en nosotros, nos vivifica, no solamente nos ha propiciado, nos ha redimido, que son cuestiones que justamente se hacen patentes y se hacen objetivas en la cruz de Cristo. Pero nuestro estatus frente a Dios, ¿cierto?, esta condición justamente de ser adoptados, lo más probable también ocurra justamente con el nuevo nacimiento. Dicho en otras palabras, desde el preciso momento en que Dios viene a nosotros por medio de su Espíritu Santo y por su decisión hace una obra interna silenciosa en nuestros corazones, automáticamente, hermanos, comienza un proceso interno en nosotros con evidencias externas hacia afuera, un proceso paulatino de cambios. ¿En qué sentido? Cambia nuestra disposición sobre todo. No sobre un par de cosas, sobre todo, sobre nosotros y nuestra necesidad urgente de Cristo, sobre Dios. Cambia mi disposición sobre mi necesidad, por supuesto, de adorar al Señor y por ende de congregarme para poder dar adoración. Por otro lado, cambia mi perspectiva sobre la iglesia, a quien deseo, ¿cierto?, amar y a quien deseo ver. Por otro lado, también sobre mis propios pecados. Me hago responsable de mis propios pecados. Los trato, no los paso por alto. Por otro lado, todo esto, hermanos, es la evidencia de que, por supuesto, nuestro ADN espiritual, no me refiero al ADN físico, sino al ADN espiritual, ha sido cambiado y al mismo tiempo forma parte de la evidencia objetiva de que realmente ya tengo, ¿cierto?, una relación, un parentesco con Dios. ¿Por qué razón? Porque justamente cuando Dios adopta a sus hijos, las características de Dios son también evidenciadas por quienes son adoptados por Él. Pero es una buena pregunta, hermanos. ¿Manifiesta usted este tipo de cambios en su vida? ¿Podemos ver todos que usted es diferente? ¿Podemos ver, cierto, todos y decir, ok, no, esta persona realmente tuvo un encuentro con el Señor? Eso puede ser observable, es observable en el día de hoy en su vida. Como señalamos al principio, hermanos, la adopción no solamente es un cambio legal de parte de Dios. Antes éramos hijos del diablo, legalmente pasamos a ser adoptados. También es un cambio ontológico, recuerden esta palabra, es un cambio interno. Dios cambia, hace una operación no solamente de maquillaje por fuera, sino por dentro. O sea, hay un cambio sobrenatural de tipo espiritual. Hermanos, Dios no solo nos llama hijos de Dios, sino que también en este milagro de la adopción nos concede la naturaleza espiritual que necesitamos. No hay mejor pasaje del Nuevo Testamento, ¿cierto?, que describa esto también como los pasajes que hemos visto en muchos de ellos, ¿cierto? Romanos también 8 nos habla mucho acerca de ello. Por eso, hermanos, vuelvo a preguntar, ¿manifiesta usted este tipo de cambio en su vida? Que el Señor nos ayude. La palabra del Señor es muy clara en este sentido. Si hemos sido elegidos, tenemos una relación eterna, pero esa relación no solo se ha manifestado en el aquí y ahora, en un momento o en el momento en que Dios abrió nuestros ojos, sino que esta adopción que evidencia mi relación, ¿cierto?, con el Señor, se manifiesta concretamente en cómo, ¿cierto?, yo me conduzco en esta vida. El Señor nos ayude para que podamos reflexionar si en algo estamos fallando y, por sobre todo,
si no encontramos las evidencias necesarias, poder pedir al Señor que Él sea misericordioso con nosotros y que nos alcance su gracia. El Señor nos ayude.